Hola, vamos a arrancar con uno de los últimos temas de la materia, con el bloque completo del último tema de la materia, que habla del tema de derivadas. Ustedes en el apunte van a poder leer una deducción. Yo ahora voy a ir haciéndolo un poco más corto, directamente a lo que más me interesa en este momento. Sí voy a hablar de los conceptos, pero no tanto de las deducciones. Vamos a hablar primero de algo que se llama recta tangente. La recta tangente es una recta que se pega mucho al gráfico de una función en algún punto. Por ejemplo, si yo tuviera esta función y calculo una recta tangente en este punto, necesito un punto del gráfico de la función. Llamémoslo, por ejemplo, x0 y 0. Yo puedo tratar de dibujar una recta que cerca de ese punto se parezca mucho a la función. La recta tangente tiene esa particularidad. Es una recta que cerca de la función se parece mucho, cerca del punto en el cual llamamos punto de tangencia. Y esa es la primera de las características que tenemos que recordar de recta tangente. Y es así de importante. Es una recta que cerca del punto de tangencia se parece mucho. Bien, ¿qué quiero decir con se parece mucho a la función? Que si yo hiciera un zoom acá, en este bloquecito, voy a ver que si mi gráfico es así, la recta será así. Y en este punto está la tangencia. Si hiciera más zoom, la recta se va a aparecer más. Cuando estoy muy cerca, vuelvo a decir la palabra cerca, la recta y la función son muy parecidas. No tienen nada que ver si yo me alejo. Por ejemplo, si me pongo acá, estoy re lejos. Pero vuelvo a decir esto, cerca es muy parecida. La fórmula que va a tener la recta tangente es la siguiente. Y acá vamos a empezar a hilar un poco más fino. Entonces, a la recta tangente la vamos a calcular de la siguiente forma. Es una recta, por lo tanto va a tener una pendiente y un punto, pero lo vamos a escribir de una manera diferente a lo que normalmente escribimos. Vamos a decir igual. La pendiente es algo que se va a llamar así. Tiene esa comita que ahora voy a hablar de lo que significa, y esto lo vamos a calcular ahora en un ratito. Por x menos el punto más la y del punto. Esto es una recta, porque esto va a ser un numerito, esto es un numerito, la x solo está acá y el resto son números. Entonces, si es una recta que pasa, por ejemplo, por el 1, 2, este será el 1, este va a ser el 2. Y la pendiente ahora la vamos a calcular. A esta pendiente se la llama derivada. Y su cálculo es el cálculo del resultado de un límite.
Entonces, para calcular esa derivada, esa comita significa derivada, vamos a resolver este límite. El límite, cuando la x tiende al x0 de la función menos la función evaluada en el x0 sobre el x menos el x0. Si, por ejemplo, esto fuera el 1, 2, este 1 es este x0 y el 2 sería el f de x0. El de dónde viene esta fórmula la pueden leer en el apunte. A mí ahora me interesa más que la podamos entender y usar. Voy a hacer un ejemplo ahora. Supongamos entonces que tengo como función, mi función es x al cubo. Y quiero calcular la recta tangente. Yo voy a escribir RT ahora para hacer recta tangente a el gráfico de f en el x0 igual a 1. Es decir, quiero encontrar la recta que se parece mucho a esta función x cubo cerca del 1. Bueno, de acuerdo a lo que hicimos antes, esta es la formulita que tenemos que calcular. Este límite. Así que vamos a plantear ese límite. Eso nos va a permitir calcular la derivada en el 1. Y esto va a ser el resultado de ese límite que planteamos hace un rato. El límite cuando la x tiende al 1 de la función menos la función en el 1 sobre x menos 1. Bueno, acá en un costado voy a hacer yo los cálculos auxiliares, porque lo que necesito es calcular es f de 1, porque me lo piden en la fórmula, me lo pide acá, y por ahora es lo único que necesito calcular, después voy a necesitar algo más. Y eso no es otra cosa que hacer x al cubo, con el x reemplazado por 1. Sería 1 al cubo, que da 1. Mi función f de x, no me olvido, es x al cubo. Por lo tanto, hacer f de 1 es hacer 1 al cubo. Entonces ahora voy a reemplazar todo esto por los datos que ya conozco. Digo, bueno, f' de 1 es el límite cuando la x tiende a 1 de f de x. F de x es x al cubo. Entonces pongo x al cubo menos f de 1. F de 1 me dio 1 dividido x menos 1. Este límite siempre, de los siempre, siempre, va a dar un 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de Ruffini. Tengo x al cubo, x al cuadrado no está, x a la 1 no está, y sí está el menos 1 del final, el término independiente. Y lo voy a hacer con el 1. Bajo 1, 1 por 1, 1. Sumo 1, 1 por 1, 1. Sumo 1, 1 por 1, 1. Sumo 0. Eso quiere decir que ese x al cubo yo lo puedo escribir como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Reemplacemos esto. Entonces me queda que la derivada en el 1 es hacer el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. No hace falta factorizar.
Bueno, acá puedo simplificar estos dos y ver a cuánto tiende ahora. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Resultado final, 1 más 1 más 1, 3. Eso quiere decir que mi función derivada en el 1 me dio 3. Y ahora vamos a armar la recta tangente. La fórmula de la recta tangente habíamos dicho que era igual la derivada, en este caso en el 1, por x menos 1 más la función en el 1. Bien, entre las cosas que averiguamos fue que esto nos dio 3 y que esto nos había dado 1. Entonces se trata solo de una cuestión de reemplazar ahora. Igual 3 por x menos 1 más 1. Y esa es mi recta tangente. Si la quieren ver, esto es opcional, como las rectas clásicas que habían visto en Matemática 1, solo es cuestión de hacer la distributiva del 3. Fíjense que si yo distribuyo el 3, me queda 3x menos 3 más 1, y si acomodo me queda 3x menos 2. Algo muy importante es que la recta y la función comparten el mismo punto. Eso quiere decir que si mi f en f pasaba que para el 1 la cuenta me daba 1, en la recta también tiene que pasar. En la recta tangente también. Cuando reemplazo la x por 1, la cuenta me debería dar 1. Chequemos. 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Verifica. Vamos a hacer un ejemplo más. La función ahora va a ser 3x al cuadrado más 2x. Y vamos a hacerlo cuando x0 vale menos 2. Calculemos la recta tangente. Entonces, para la recta tangente yo hay dos cosas que voy a ir necesitando. La función evaluada en menos 2 y la derivada evaluada en menos 2. La función evaluada en menos 2 lo puedo hacer directamente. Es 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, así que acá me queda 3 por 4 y 2 por menos 2 me queda menos 4. 12 menos 4 es 8. Eso quiere decir que mi función pasa por el punto menos 2, 8. Y ahora nos falta calcular la derivada en el menos 2. Para eso tengo que hacer el cálculo del límite. Límite cuando la x tiende a menos 2 de la función menos la función evaluada en el punto x menos menos 2. Cuidado con los signos, nada más. Bueno, reemplacemos por lo que ya tenemos. La función es 3x al cuadrado más 2x. Menos la función en el punto que me dio 8 sobre x menos menos 2, que es lo mismo que poner más 2. Chequeo que esto debería dar un 0 sobre 0. X al cuadrado sería 4 por 3, 12. Acá me queda menos 4
y acá menos 8. Todo tiende efectivamente a 0. Y abajo es menos 2 menos 2, menos 2 más 2, que también tiende a 0. Por lo tanto, tenemos que aplicar Ruffini. Lo voy a hacer acá en el costadito. 3, 2, menos 8, con el menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Sumo, queda menos 4. Menos 4 por menos 2 es 8. Sumo, queda 0. Reescribo. El límite cuando la x tiende a menos 2 de x menos menos 2 por 3x menos 4. Y abajo quedó el x menos menos 2 o el x más 2, como les guste más. Estos dos son lo mismo, son solo distintas formas de escribirlo, pero es exactamente lo mismo. Y cuando reemplazo, me queda 3 por menos 2, que es menos 6, menos 4. Por lo tanto, el resultado final es menos 10. Teniendo en cuenta esto, lo único que nos resta por hacer es escribir la recta tangente. Sabemos que es igual la derivada en el punto por x menos el punto más la función evaluada en el punto. Bien, a ver. La derivada en el punto nos dio menos 10. Y la función evaluada en el punto nos había dado 8. Así que solo nos queda reescribirla. La recta tangente que estamos buscando es igual menos 10 por x más 2, pueden dejar el menos menos 2, más 8. ¿Sí? Bien, espero que haya quedado claro. Después daremos otros videos con más ejemplos. Pero por ahora, esto es para la clase de miércoles.